Mensajes espirituales. De amor y luz. Hoy vamos a escuchar el mensaje del Arcángel Miguel y el Consejo Arcturiano 9D. Saludos de amor. Somos el Arcángel Miguel y el Consejo de la Luz Radiante. En este aquí y ahora, venimos a compartirles nuevas ideas para que, en las creaciones de sus experiencias ascendentes, se relacionen con el descubrimiento de la nueva normalidad del ser, que los hará sentir más empoderados, conectados y libres. En este ahora, las frecuencias disponibles son significativamente más altas y más expansivas, que cualquiera que hayan encontrado antes en sus vidas. Estas energías que fluyen a través de ti, a medida que las reconoces te permiten abrirte más a ellas, mientras se filtran en cada célula de tu cuerpo, e iluminan tu verdadero potencial. Cada uno de ustedes vino a la Tierra, con intenciones moldeadas por su disposición única, para experimentar las frecuencias que sienten, que podrían contribuir con un dorado futuro. A medida que te abres más plenamente a un mayor anclaje de tu propia luz superior, permites que esta capacidad transporte la energía que abre, activa e infunde tu interior con las frecuencias de tu presencia, que después emanas al exterior. Les sugerimos que en cada momento de sus presentes, y en cualquier lugar, practiquen con la invocación y regreso de toda la energía de sus presencias. En este ahora, es importante que vivas centrado en tu corazón, y en el momento presente, así seas consciente de que, y quién eres realmente, como el campo de divina y eterna luz de tu presencia, que en la tierra fluye hacia tu aquí. Cuando estás presente en el momento, te permites tener todo lo que necesitas, por eso estamos sugiriéndote que lo hagas. Así es como te darás cuenta de que, en el momento presente, tienes a tu disposición a abundantes recursos, que te posibilitarán en todas tus creaciones, el fomento de la prosperidad. Todo lo que fluye en tus experiencias en una forma, estará en una clara y abierta alineación con este transformador flujo de luz y energía. En sus encarnaciones se mueven hacia las experiencias del corazón, centradas en el flujo de sus presencias. Cuando eres consciente de esto, durante tu permanencia en la quietud de tu interior, puedes sentir las radiantes emanaciones desde el centro de tu corazón. Experimentas con una sonrisa el resplandeciente brillo y resplandor de tu propia luz del corazón. Entonces eres consciente de tu luminoso y perpetuo flujo, que puede servirte para la fácil liberación de la sensación de equilibrio, bienestar y armonía, de la sabiduría e iluminación del orden divino. A un nivel profundo de tu conciencia experimentas la perfecta y equilibrada satisfacción de tu propia energía del ser. En el aquí y ahora, eres más consciente de que puedes experimentar y sentir con gran facilidad las sensaciones de equilibrio y de que todo está bien. Permítete centrarte en la información de tu interior, para que este conocimiento se convierta en un estado permanente de tu conciencia. Permítete comenzar a vivir con el saber de que estás provisto con el abundante flujo de la vida, que siempre se mueve hacia ti, de manera generosa y beneficiosa, y en perfecto orden. Permítete saber que la vida siempre está sucediendo para ti, también, de que puedes prosperar, elevarte y sentir la alegría de que tu verdadero ser, permanece en unidad y comunión, con la poderosa y hermosa base de toda la existencia de la creación. Con el abrazo de este conocimiento en lo profundo de tu conciencia, elegirás lo que quieras y deseas, en tu vida te sentirás totalmente libre de optar por lo que anhelas experimentar. Así es como descubrirás que para el alcance de tus sueños no hay reglas, tampoco requieres de la obtención y aplicación de las pautas externas de la vieja forma de ser. A través de las frecuencias del nuevo mundo, reconocerán y se deleitarán con las expresiones de esta conciencia, con entusiasmo, placer, y de forma natural se abrirán y moverán hacia ellas. La vida se volverá fluida y elegante, te sentirás en paz y a gusto, también disfrutarás más de tus cualidades energéticas, que en algunos contemplará la pasión, de sentir la amplitud de la serenidad.
En las diferentes formas de ser de cada uno de ustedes, experimentarán el acceso a estados de una mayor alineación natural. Somos conscientes de que algunos no creerán, que les será posible experimentar con simplicidad a estas sensaciones. Esto es debido a las complicaciones estratificadas y cambiantes del patrón de larga data que existe en el mundo, que los hace enfocarse en las respuestas, en lugar de visualizar su interior para fluir con el mismo. Este sentimiento que experimentan no es realmente una duda, sino más bien, esta extrañeza es una sensación distinta, inherente al nuevo estado que estamos describiendo, y que proviene desde un plano diferente de su ser. Esta sensación es un poco etérea, no les parecerá real, sin embargo, está bien que a esta anticipación la experimenten de esta manera. Amados, les aseguramos que cuanto más se centren en el presente, más sentirán la vitalidad, conocimiento, unidad, alegría, tranquilidad, paz y armonía de su propio flujo de luz interna, les permitirá conocerse tal como son realmente en sí mismos. Este proceso está más allá de cualquier descripción que puede existir para ustedes en este momento. Sepan que en este aquí y ahora, estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos a evocar y reconocer el umbral que les permitirá moverse hacia la nueva luz de su nuevo mundo y de su nueva forma de ser. En el presente de este aquí y ahora, permítete acostumbrarte a la armonía, tranquilidad, paz y equilibrio, a través del encuentro de momentos que te ayuden a descansar y disfrutar de esta energía. Permítete sintonizarte con la energía, así realmente experimentes con facilidad la apertura al estado de paz de tu flujo interior. El resto seguirá de forma natural, pero cuanto más te permitas estar en el estado de tranquilidad, equilibrio y armonía del flujo de tu paz interior, mayor será tu acostumbramiento. Gradualmente irá convirtiéndose en la nueva normalidad para ti, experimentarás un abundante bienestar. Queridos amigos, prepárense para conocer a este estable estado del ser. Te celebramos, estamos completos, yo soy el Arcángel Miguel, con el consejo de la luz radiante. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace de conectarnos con todos ustedes. Estamos atendiendo a varios asuntos que existen tanto en la Tierra como en toda la galaxia simultáneamente. Por supuesto, hay reflejos de lo que está sucediendo allá abajo en la Tierra en toda la galaxia, y trabajamos para ayudar no solo a los humanos de la Tierra, y lo que ustedes están pasando, sino también a aquellos que considerarían extraterrestres en otros sistemas estelares, en otros mundos, lunas, y en estaciones espaciales. El mayor problema para esta galaxia es su historia, que es una historia de mucha violencia, mucha guerra, mucha lucha, y buscamos difundir la compasión hasta el punto en que suficientes personas puedan sentirla moverse a través de sus cuerpos, para que el perdón sea posible. El perdón no solo es posible mediante el pago del karma. El perdón es posible cuando la acción, o palabra dicha que necesita ser perdonada, que ha ocurrido en el momento previo a que sea posible perdonar. Todos ustedes tienen la capacidad de hacer esto, y de borrar el karma de la persona que les ha hecho mal, y cuando esto ocurre el nivel de conciencia en toda la galaxia se eleva a tal punto que todos los seres se ven afectados de manera profunda. No tienes que esperar a que alguien te pida perdón para dártelo. No tienes que esperar a que alguien corrija sus malas costumbres para perdonarlo, y ciertamente no tienes que esperar hasta la próxima vida, cuando seas tú quien reparta la acción hiriente o diga las palabras hirientes. Puedes tener compasión por aquellas personas que te han lastimado en este momento. Puedes reconocer que solo te lastimaría desde un lugar de dolor dentro de ellos mismos. Puedes darles a todos el beneficio de la duda
y darte cuenta de que algunas personas ni siquiera están siendo hirientes intencionalmente, simplemente te están repitiendo algo que ellos mismos han escuchado muchas veces, y tal vez no se sintieron heridos por esas palabras, porque están muy aislados de sus emociones. Si pudieras ver las vidas que han vivido todas esas personas, que te han lastimado, entonces, también podrías reconocer que están haciendo lo mejor que pueden dadas las circunstancias de lo que han vivido. Nuevamente, hacerlo ayuda a todos los seres de esta galaxia, y más allá. Hay muchos espejos en todo el universo, y lo que están experimentando allí en la Tierra, y lo que todos estamos experimentando en esta galaxia, también se refleja en otras partes de este hermoso universo, por lo que es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición en estos momentos. Es más poderoso perdonar que tener el poder de la telequinesis, la teletransportación, el viaje en el tiempo, o cualquier otro poder divertido, genial e interesante que puedas evocar con tu mente. Es cierto que a veces las personas hablan y actúan desde un lugar en el que están tan desalineadas con quienes, y que son realmente, que te hacen daño a ti, a los demás, y a sí mismos, pero guardar rencor y albergar resentimiento solo conduce a algo que continúa el dolor, y cuando continúas con esa tendencia de hacer daño solo te lastimas a ti mismo, y eventualmente a los demás. Así que, por favor, encuentren en sus corazones la capacidad de perdonar, para que puedan generar el enorme impacto que saben que desean generar en esta galaxia nuestra. Somos el Consejo Arturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.